Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente, después de casi 2 meses, volvemos al ruedo comunicacional con este espacio que dimos en llamar Bancando la Batalla Cultural. Y como ya es lema de este programa, vamos a hacer como el maestro Sócrates, ¿no? Griego, de la historia griega, y vamos a usar la mayéutica, que es una forma de enseñar, ¿no? Yendo de lo general o lo particular. No, o sea, encarando el tema, ¿no? Hablar de temas generales para desembarcar en lo específico o lo que directamente nos afecta. Y como todo está relacionado y somos las personas, somos animales sociales y no podemos estar aislados de las noticias del mundo. Sí o sí estas noticias, ¿no? Globales en mayor o menor medida nos afectan o nos deberían afectar. Por eso me voy a referir al país de Irán, y me voy a remontar a la historia de este país brevemente, por supuesto. Eh, bueno, ¿por qué voy a referirme a Irán? Y también podría referirme a Venezuela o a China, a Rusia, pero en estos días está haciendo noticia la situación de Irán, sus conflictos internos, su casi declaración de guerra contra Estados Unidos, en fin, son temas que en mayor o menor medida nos afectan. Y también estuvimos, digamos, relacionados con Irán los argentinos en el gobierno populista de los Kirchner. Eh, la muerte de Nisma, por ejemplo, el memorándum, eh, el acuerdo con Irán, ¿no? Que iba a sellar la expresidenta Kirchner. Bueno, por eso precisamente me voy a referir a la situación de Irán. Eh, el país de Irán se encontraba la primera potencia mundial de Persia, con Ciro el Grande, Darío, Jerjes, etc. Pero voy a comenzar narrando de cómo Irán adoptó la religión del Islam, la religión musulmana. Y esto habría ocurrido a principios del siglo VII, después de Cristo. Estoy hablando del año 1600, ¿no? El Islam es una religión monoteísta, es decir, que cree en una sola deidad, un solo Dios. Su Dios, ellos lo llaman Alá, que es el mismo Dios nuestro, que lo llamamos Jehová, o los judíos lo llaman Yahvé. Recordemos que había religiones politeístas, como por ejemplo la de Egipto, de los faraones, ¿no? Que tenían al dios Sol, Ra, la diosa Isis, la luna, en fin, Osiris. Si uno estudia historia griego-romana, por ejemplo, tenían a Marte, o los griegos a Zeus, Poseidón, Ares, en fin. Por eso es que el Islam es una religión monoteísta. Eh, Continuando, ¿no?, con la historia del Islam, después de la muerte de Mahoma, el profeta, ¿no?, que había escrito el Corán, dictado nada menos esta escritura o este libro por Alá, Dios. Después de la muerte de Mahoma, se, se vio quién podía sucederlo. Entonces algunos seguidores vieron que quien lo heredase, ¿no?, quien fuese el jefe de la religión del Islam, fuese uno de su sangre directa. En este caso, el nombramiento recaía sobre Ali, que era su primo y también su yerno, ya que se había casado con su hija Fátima. Pero otra facción consideraba que la sucesión debía recaer sobre alguien más experimentado, alguien que tuviera más llegada a, a los musulmanes o a los seguidores de Mahoma, y ellos creían que el más indicado era su suegro, eh, de nombre Abu Bakr, quien sería el primer califa. Y acá ya comenzamos con la primera división del Islam, ¿no? Ya que los seguidores de Ali se denominaban chiitas.
y los seguidores del suegro de Mahoma se llamaban sunitas. El 10% de los musulmanes son chiitas, o sea, la facción de Ali, y el 90% sunitas. Y los chiitas actualmente tienen su base o su preponderancia en Irán, los sunitas en Arabia Saudita. Pero también los chiitas están divididos en muchos lugares, en muchas partes del mundo. Por ejemplo, los hutíes en Yemen, Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza. En Siria, por ejemplo, estaba el régimen chiita con el terrible régimen de Al-Assad, un gobierno déspota, ¿no? Terrible eran los Al-Assad, que fue despojado por un régimen, o sea, fue derrocado por un régimen sunita, y Al-Assad tuvo que huir fue exiliado en Rusia y lo están cobijando, ¿no? O sea, uno lógicamente piensa que el principal enemigo de Irán sería Israel, pero en realidad el principal enemigo de Irán, por tener una mayoría chiita, es Arabia Saudita, porque ahí está el 90% de todos los musulmanes que son sunitas. Los musulmanes, les doy este dato, ¿no? Son el 25% de la población mundial, o sea, de los 8.000 millones, ¿no?, de habitantes en el mundo, 2.000 son musulmanes de la religión del Islam. Y esto tiene mucha importancia, porque, por ejemplo, actualmente el alcalde de Nueva York, en Estados Unidos, es musulmán, es de la religión del Islam. En Argentina hay muchos musulmanes, pero eso no quiere decir que sean terroristas, que ellos aplican la yihad, la guerra santa, no. Porque ya aclaré que el 10% de los musulmanes son chiitas y el 90% sunitas. Y los que creen que la guerra debe ser eterna, que deben impulsar la yihad, la guerra santa contra los infieles, que seríamos nosotros, son los chiitas, y son solamente el 10%. ¿Cómo será que en muchos lugares del mundo ellos ya han ganado escaños? En caso de Nueva York, por ejemplo, hay un alcalde. En Inglaterra también hay muchos cargos políticos que son de musulmanes, pero no quiere decir que todos sean extremistas. Simplemente son de la religión musulmana, pero no profesan la yihad, no son fanáticos. Son como, por ejemplo, en Argentina, en la Constitución dice que el país profesa la religión católica apostólica romana, pero por la libertad de culto no es obligación, no es requisito fundamental de que el presidente sea católico. Puede ser un protestante, puede ser un musulmán, ¿no?, porque es una religión, o puede ser un judío. Es más, el presidente actual, Javier Milei, se está convirtiendo en el judaísmo. Él no es judío de nacimiento, pero como toda religión, permite que muchas personas se unan a esa religión. Por ejemplo, Mike Tyson se volvió musulmán, Muhammad Ali se volvió musulmán. O sea, no es que es algo cerrado, por algo existe la libertad de culto en los países democráticos, ¿sí? Bueno, ahora voy a trasladarme a los comienzos del siglo XX, en donde Irán era gobernada por una dinastía. La última dinastía fue los Qajar, que fue depuesta en el año 1906, donde se impone una monarquía constitucional que contempla una especie de parlamento que limita el poder de una monarquía. Pero, o sea, se está por ver algo constitucional, quizás democrático, Irán, pero surge un joven militar que da un golpe de estado de nombre Reza Pahlavi y se proclama rey. En realidad era un déspota, ¿no?, que fue el primero de los tres Pahlavi a los que voy a referir, ¿no?, contando esta historia de Irán. Y bueno, y simultáneamente, con el reinado de este primer Reza Pahlavi, en 1908 se descubre el petróleo, descubierto por los ingleses.
y los ingleses fundaron la Anglo-Persian Oil Company. O sea que los británicos se quedan con todo el petróleo y el gas que traían descubierto y extraían de Irán. Y recordemos que en Inglaterra no hay petróleo. Así que imagínense lo importante que fue para Inglaterra lo del petróleo y el gas. Y en la Segunda Guerra Mundial los ingleses y rusos aliados contra los nazis ocupan Irán en 1941 para evitar que los alemanes se quedasen con el petróleo y para evitar obviamente que obstaculizasen el camino, el transporte de la ruta del petróleo y del gas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los británicos? Deponen al rey de ese momento, ¿no? Y ponen en su lugar a uno de sus hijos, ¿no? A un joven, ¿no? Inexperto, ¿no? Que había estudiado en Suiza, que era una especie de playboy, se codeaba con el deseo europeo, con los reyes. Era una especie de, ¿cómo decirlo?, un rey fashion, ¿sí? Que a pesar de todo quería modernizar Irán y además mantenía buenas relaciones con Israel, o sea, estaba integrando a Irán, no estaban totalmente cerrados, no eran fanáticos del Islam, eran sunitas. Entonces las mujeres podían votar, trabajar, estudiar, usaban polleras y pantalones, como cualquier mujer occidental, o sea, era cosmopolita Irán en ese momento. Y como había el petróleo traía también muchos turistas, ¿no? Muchas empresas, ¿no? Pero comienzan los conflictos internos también, ¿no? Y en 1951 hay elecciones libres y resulta electo como primer ministro Mohammad Mossadegh. Y la primera medida que toma Mossadegh es nacionalizar la industria del petróleo. Es decir, era como una especie de gobierno de izquierda, más bien nacionalista. Y el rey Pahlavi huye, ¿no? Y a otro país, y Mossadegh se hace el poder. Y los británicos fueron finalmente despojados del petróleo, ya que Mossadegh nacionalizó el petróleo y el gas. Fíjense la semejanza, ¿no?, que puede haber con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Irán se alía a Rusia y esto hace que Estados Unidos ponga la mira sobre Irán. ¿Por qué? Porque Rusia, recuerda, es un enemigo geopolítico, un enemigo militar como potencia, digamos, de Estados Unidos. Y Estados Unidos, junto con los británicos, como también lo hizo en muchos países de Sudamérica, organiza un golpe de Estado contra Mossadegh y pone nuevamente en poder a este Reza Pahlavi, que fue exiliado, ¿no? Y que fue depuesto anteriormente por Mossadegh. Y cuando este Reza Pahlavi vuelve al poder, se autocorona emperador de Persia y a su mujer emperatriz. Y esto pone de mal humor a los iraníes, ¿no? Pero acuérdense que a pesar de que eran sunitas, no quería que se lleven todo el petróleo, sus ganancias, porque hay mucha diferencia, ¿no?, en la disciplina, en costumbres, tradiciones, respecto a la religión protestante, cristiana o musulmana. Entonces era como un insulto, ¿no?, para muchos religiosos, mucha gente que amaba sus tradiciones y a su religión sobre todo, ¿no? Y entonces ahí asume el Ayatollah Khomeini, que era uno de los que manifestaba contra el Shah Reza Pahlavi, que había sido encarcelado y luego exiliado a París, ¿no? Y con el apoyo de la gente, ¿no?, porque este gobierno del Shah Pahlavi, que se había autoproclamado emperador, era un gobierno corrupto, un gobierno consecuente con Estados Unidos, y al integrarse con Israel y muchos países occidentales, como que no les cuadró mucho a la juventud iraní, ¿no? Entonces derrocan a Reza Pahlavi y asume Khomeini, un chiita, un musulmán fanático. O sea, Reza Pahlavi, que los perseguía políticamente, que los encarcelaba,
y que era un cipayo prácticamente, que era un régimen delirante por la ordinaria. Pasan a otro régimen de los ayatolás, en este caso detrás Khomeini, de un régimen chiita de los musulmanes, que es aún más delirante, porque impuso su policía moral, ¿no? Las mujeres ya no podían votar, desapareció para las mujeres, ¿no? La vestimenta de pantalón, pollera, como las mujeres occidentales, y fueron prácticamente sometidas al patriarcado, no podían ni siquiera estudiar, ¿no? Entonces, pero como el gobierno anterior de Pahlavi era totalmente corrupto, ¿no? Delirante, porque encima era otro, ¿no? Emperador, o sea, queriendo emular a su antecesor, ¿no? Ciro el Grande, ¿no? Además había nombrado emperador de Persia, este muchacho Reza Pahlavi. Entonces imagínense, la gente no es como que eligió al menos peor, en este caso a Khomeini, que resultó ser un monstruo, ¿no? Bueno, a Khomeini lo sucede Khamenei, que es el actual líder de Irán, ¿no? Que está gobernando con mano mucho más dura que Khomeini, persiguiendo a los que se oponían a su gobierno, diciendo a las mujeres cómo tienen que vestir, cómo tienen que ir al baño, cosas recontra delirantes, ¿no? O sea, eso antes Khomeini había escrito un librito, que era un libro de reglas. Le decía a los iraníes en ese libro cómo tenían que comer, cómo tenían que ir al baño, cómo tenían que vestir. Pero bueno, cuando hay un régimen fanático, autoritario, cuyas fuerzas están reempoderadas, o sea, que a la menor orden del líder masacran a los que manifiestan y la población obviamente se somete, ¿no? Y como el petróleo, digamos, era lo que movía a Irán, ¿no? Por la cantidad, ¿no? Creo que el país que más petróleo tiene en el mundo, así como el gas. Y al estar aliado a Rusia, bueno, Estados Unidos obviamente estaba incómodo con esa situación, ¿no? Además, Irán pasó a tener, tiene 90 millones de habitantes. En el mundo ocupa en tamaño el número 16. Es una nación grande en superficie. Imagínense, Argentina está en número 8. Y Argentina es grande en dimensiones, ¿no? Y fíjense este detalle, que más de 44 millones de habitantes son personas de no más de 30 años. Y son los que ahora actualmente están manifestando en contra del régimen actual iraní, que ya lleva gobernando 47 años. Y prácticamente este régimen los está masacrando y asesinando a los que manifiestan. Y este grupo etario de jóvenes son los que están hartos de todo esto, ¿no? De los ayatolás, del aislamiento, del estado económico catastrófico, la inflación, también está harto de los monarcas, o sea que tampoco quiere a los Pahlavi, ¿no? Pero en vez de aplacarse esta manifestación, ya que hasta el momento debe haber más de 10.000 muertos, 20.000, dice una noticia, no se sabe a ciencia cierta cuántos, son muchos muertos, pero no se sabe a ciencia cierta cuánto, ¿no? Porque hay un apagón en internet, o sea, un apagón informático y de comunicacional. Y en vez de aplacarse la manifestación, más bien los manifestantes redoblan la apuesta, porque son jóvenes que están hartos de todo. Y esto no solamente está ocurriendo en la capital de Irán, en Teherán, no, sino por todo el país. O sea que el país arde, ¿no? En el 22 pasó algo parecido, ¿no? Hay un antecedente. Cuando el régimen iraní asesinó salvajemente a una joven kurda de nombre Mahsa Amini, por no llevar correctamente la ropa puesta según el régimen, ¿no? Hubo una gran manifestación, hubo también represión, muchos muertos, pero no tuvo las repercusiones que tiene ahora. Y acá, con respecto a esta joven kurda Mahsa Amini, quiero hacer una pequeña descripción de los kurdos. El mundo, ¿no? Cuando los aliados o los triunfadores de la Primera Guerra Mundial, al terminar la guerra, les prometieron a los kurdos
un país, así como después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, ¿no? Le prometieron a Israel un lugar, una nación, en este caso en la Franja de Gaza, en Palestina. A los kurdos también le habían prometido, a los triunfadores de la Primera Guerra Mundial, un país, un territorio. El Kurdistán es una región, pero no es una nación. Entonces los kurdos están diseminados por muchas partes, ¿no? En Irán, en Siria, por ejemplo, contra este régimen de Al-Assad, combatieron contra ISIS. Y están así en todas partes, ¿no? O sea, no tienen país. Pero son una gente valiente, son una gente que no es netamente fanática del Islam, pero que lucha por su lugar en el mundo, ¿no? Y esta chica Mahsa Amini era kurda, una valiente joven, que actualmente esta gente, los kurdos, mujeres kurdas especialmente, están armadas, ¿no? En las montañas, ¿no? Esperando dar un golpe final al régimen chiita de Irán. Las peshmergas creo que se llama, ¿no? Y son jóvenes valientes, ¿no? que están cansados, así como la mayoría de los jóvenes de Irán, de todas estas cosas delirantes. Entonces, yo creería que la gente que está interesada en Irán, ¿no? Ya sea Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, eh, los mismos árabes, yo creo que deberían poner los ojos sobre esto, en los jóvenes que quieren realmente algo democrático, un cambio realmente. Eh, no sé si compararlo con lo que pasó en Argentina, con los libertarios, es mucho, ¿no? Pero bueno, acá pasan cosas tremendas como ser asesinato, represión, aislamiento, y lo más lógico, y que yo quisiera que pase, es que todos estos países, Europa, Israel, apoyan a los jóvenes de 40 y tantos de años que están manifestando, ¿no? Que están siendo asesinados, y para que haya una salida civilizada. Obviamente creo que estamos lejos esperar, de que se dé eso, ¿no? Porque, por ejemplo, los drones que usan los rusos contra Ucrania, en la guerra contra Ucrania, eh, son producidos en Irán, ¿no? Pero Rusia es como que lo abandonó a Irán, ¿no? Como aliado. Y por eso Trump aprovecha, ¿no? Con imponer más aranceles, ¿no? a los países que se han aliado a Irán. En cambio, China, ¿no? Es como que no dejó desamparado a Irán, el único país. Después, como que todo le dieron la espalda, ¿no? Porque, claro, hay mucho problema económico, mucha masacre, mucha manifestación, los problemas internos son terribles en Irán, y entonces los aliados, cada vez que piensen si pensaran en apoyar a Irán, deberían pensarlo 10.000 veces, ¿no? Porque recordemos que Estados Unidos, ¿cómo destruyó Irak? Y si se decide a intervenir en Irán armamentísticamente, como hizo Irak, o como hizo hace poco en Venezuela, no le cuesta nada, ¿no? Quizá lo que lo está frenando es la intervención de China, el apoyo de China. Y acá mucha gente dice, pero Estados Unidos haría bien intervenir en Irán, o sea, así como lo hizo en Venezuela. ¿Pero qué también hizo bien intervenir en Sudamérica con los estados? ¿O acaso pensamos que realmente Venezuela fue solo por ayudar a la gente de Venezuela, los que estaban en contra del régimen de Maduro? Seamos francos, fue por el petróleo. ¿Y en Irán por qué quiere intervenir? ¿No también será por el petróleo, por el gas, porque es un aliado de Rusia? O sea, eh, no podemos tapar el sol con una mano, siempre lo dije. Acá hay muchos intereses y siempre prima los económicos. Y bueno, en este primer programa yo me referí a la situación de Irán porque este más que nada es un programa cultural, relacionado con todo con todo, porque en mayor o menor medida, de alguna manera nos afecta, ¿no? Nos tiene que interesar, ¿no? Porque hace poco, o sea, no más de 4 años, 3 años, Argentina, ¿de quién estaba aliado? De Irán. Los iraníes se cree muy firmemente que han bombardeado, han producido el desastre que fue la AMIA y la Embajada de Israel, ¿no? Está casi probado. El fiscal Nima tenía las pruebas y iba a denunciar a la expresidenta Kirchner por el memorando de entendimiento con Irán para dejarlos libres de culpa y cargo y poder negociar con ellos
el petróleo, el gas y uranio, en fin, ¿no? Armamento. O sea, hace 3 años éramos aliados de Irán. Alberto Fernández estaba aliado de Irán. Entonces, no estoy errado al decir que todo se relaciona con todo. Y esto, más que un programa político y social, es un programa cultural. Por eso yo lo titulé Bancando la batalla cultural, porque yo acostumbro cuando enseño, ¿no? O cuando a veces alguien me pide consejo, ir de lo general a lo particular. O sea, ver lo global para ir a la situación específica, a lo que nos afecta. Por eso es que me tuve que, o sea, yo prefiero empezar este año refiriéndome a esto, a una situación global, para después sí adentrar a la situación nacional y provincial. Eh, y hablando de la situación nacional, bueno, el próximo programa me comprometo a tocar en lo que es el tema de la reforma laboral, que es muy interesante. Y hay muchos que le están tirando abajo a la reforma, están hablando en contra de ella, cuando en realidad tiene sus cosas buenas, cosas no tan malas, y a quien afecta le causa que no es al trabajador. Entonces, bueno, el que recién me ve o al que le sigue interesado en mi programa, bueno, recuerda que mi dirección en YouTube es @bancando la batalla cultural. Suscríbase, den like y hagan comentarios, propuestas, que más podemos mejorar en el programa. Y sígame porque este año vamos a referir a muchos temas interesantes. Vamos a culturizarnos. Esa es mi intención. Bueno, que tengan una buena tarde.